Estamos hablando del reino de la fe. Y hoy quiero que miremos desde dónde opera ese reino. Es impresionante, hermano, porque la verdad que he tenido mucha dedicación para este tema y quisiera que me pongan mucha atención y que después anote, pregunte, porque es tremendo. Si usted quiere preguntar, después del culto hablamos, como siempre a veces lo hacemos preguntando. Ahora, hay una verdad central concerniente al reino de la fe que debemos de conocer y entender, porque si no lo entendemos, lógico, no vamos a ver la riqueza que hay dentro de ese tema. Claro, no es fácil entenderlo o entender lo que le voy a enseñar o transmitir, pero voy a tratar de hacérselo fácil para usted, porque no ha sido fácil para mí. Imagínense, no ha sido tan fácil para mí y yo tengo que transmitírselo a usted y usted tiene que, o quizás tendrá, y de seguro tal vez, quizás más recepción que mí. Pero para mí ha sido un poco difícil entenderlo en toda la dimensión de la palabra, de lo que es esto. Por eso, para poder transmitir este tema, he leído de un siervo respetado, tremendo, que si no estamos en el espíritu, podemos interpretar sus escritos por cualquier lado, por la profundidad que tiene este varón, ¿verdad? El doctor Paul Yonggi-Cho, que es uno de los tremendos hombres de Dios que tiene la iglesia más grande del mundo. Y que es impresionante a veces lo que ha escrito con respecto a la cuarta dimensión. Y he sacado algunos apuntes de ahí para poder amplificar lo que le quiero transmitir, porque es tremendo, la verdad, cuando uno lo entiende. Por eso, hermano, es bueno poner mucha atención en este día. Lo bello que yo miraba es que todos sabemos que el poder de Dios es glorioso. ¿Por qué? Porque obra sanidades, obra milagros, maravillas. El poder de Dios es tan tremendo que, hermano, uno se asombra de todas las cosas que el Señor hace. Aparte, yo anhelo que cada día se manifieste más en nuestro ministerio para ser de bendición para la comunidad, para la iglesia, para la familia, para los que están alrededor tuyo. O sea, es tremendo. Lo sorprendente es que muchos que practican el yoga, el budismo y todo tipo de poder mental, están haciendo milagros y sanidades tremendamente. Allá en el Medio Oriente, Dios mío, la gente viaja de un país lejano para ir al Medio Oriente y encontrarse ahí con los yogas, con los budistas, con aquellos que, hermano, usan la mente. Y muchos de ellos han sido sanados de cáncer, muchos de ellos han sido sanados de distintas enfermedades incurables. Y es increíble de cómo, hermano, opera. La pregunta es, ¿cómo puede estar pasando eso? Y eso nos preguntamos también a aquellos que amamos al Dios Todopoderoso. La respuesta es sencilla, por supuesto. Satanás está operando en medio de todas esas sectas falsas. Está haciendo que el hombre, hermano, entre a esa cuarta dimensión que le voy a explicar, que no es tan fácil innegablemente entender eso. Ahora, ¿por qué la iglesia de Cristo no puede hacer mucho más que esos que realmente están sumergidos en el ocultismo? Lo triste es que muchos se están perdiendo porque le están dando crédito a las religiones orientales, porque ven ahí ellos un Dios poderoso que hace milagros. Lo tremendo es que, como dice la Biblia, que muchos caminan por vista y no por fe. Es decir, caminan por lo que ven
Y como están viendo, hermano querido, que gente de lejanas tierras llega de distintas culturas a esos lugares y de repente vienen sanos, como que le dan más credibilidad a ellos. Entonces debe de haber un misterio revelado donde encontrar respuestas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso en medio de ellos? Hermano, eso es tremendo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque nuestro Dios es el único Dios verdadero y creador de todo el universo, el que hace maravillas y es todopoderoso, no solo poderoso, sino que es más que poderoso y todopoderoso en toda la dimensión de la palabra. Ahora, yo he entendido que las respuestas del por qué pasan milagros en las religiones orientales radica en usar su cuarta dimensión natural, y ahí se aprovecha la cuarta dimensión diabólica para poder unirse y de esa manera operar grandes cosas, porque la mente es impresionante, hermano. Usted y yo sabemos que la mente es creativa. La mente es la mejor computadora que hay, porque puede diseñar muchas cosas cuando la pone uno a imaginar. Y es tremendo cuando el hombre pasa la línea de eso y empieza con su mente a crear. Incluso ha habido gente que con su mente de un país a otro puede doblar una cuchara, por ejemplo. Increíblemente. También, hermano, ahora le voy a explicar esto, porque ahora le voy a explicar qué es esa cuarta dimensión. También el reino de la fe pertenece a la cuarta dimensión. Por eso es clave entender cómo se mueve, cómo opera y cómo obra. Porque también, si la fe pertenece a esa cuarta dimensión, quiere decir que Dios puso en nosotros esa cuarta dimensión cuando nos convertimos a Cristo. Nos puso esa cuarta dimensión porque nos dio a cada uno conforme una fe, nos dio conforme a la medida de cada uno. O sea, hay una fe que está ahí y pertenece, como esa cuarta dimensión pertenece a Dios. Es tremendo entenderlo. Ahora, para ir viendo los detalles, existen tres tipos de espíritu que predominan en el universo. Número uno está el Espíritu Santo de Dios. Está el espíritu del diablo, está plagado de gobiernos, principados, potestades. Y número tres está el espíritu humano. ¿Oyó? Ahora, para entender cómo se mueve, aquí sí póngame atención, el reino de la fe, hay una explicación del doctor Paul John Quillot que es muy clara, pero que muchos no la pueden todavía receptar, porque al no entenderla, lógicamente yo he pasado días enteros entendiendo esto. Me acostaba con esto, buscando información con el Espíritu Santo, platicando con él. Porque es tremendo. Mire, este varón tremendo pone un ejemplo de geometría muy bueno. Pero ¿qué es geometría? Para aquellos que no saben. Geometría es la parte de las matemáticas que estudia la extensión, la forma de medir relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras, y la manera como se miden. Eso es geometría, ¿verdad? En matemática. Entonces, en geometría, si uno pone dos puntos, uno aquí y otro allá,
y tira una línea, ¿verdad? Y tira una línea entre esos dos puntos, llama a esa línea una dimensión. Note esto, este punto negro y este otro punto, si se tira una línea acá, eso se llama una dimensión. ¿Ok? ¿Entiende? Ahora, si usted va agregando más y más líneas, si agrega más y más líneas, ¿verdad? Si usted, le decía, si usted va agregando más y más líneas, una al lado de la otra, es una progresión indefinida, tiene ahí tiene una segunda dimensión, tiene un plano o una superficie. Note, segunda línea. Ahora, a eso se le llama la segunda dimensión. Ahora, si a eso usted le agrega plano sobre plano, ¿verdad? Plano sobre plano, una sucesión indefinida de planos, tiene una tercera dimensión. Tiene lo que se llama un sólido, un volumen. Eso es lo que así es como podemos definir las dimensiones, 1, 2 y 3. Por eso se puede decir que el mundo material y la tierra entera pertenecen a este universo de 3 dimensiones. ¿Ok? Ahí eso le pertenece. Primera dimensión, la línea, ¿no? Está contenida en la segunda dimensión, el plano o superficie. Y la segunda dimensión está contenida y controlada por la tercera dimensión, el volumen o espacio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el reino de la fe? Pero tiene que ver un montón. Ya a ver por qué. Ahora, ¿quién cría, contiene y controla la tercera dimensión? El volumen o espacio, el mundo cúbico. ¿Quién la controla? La respuesta está en la Biblia. Y yo, hermano, tengo la Biblia aramea acá, que es impresionante porque hay escritos que se escribieron en arameo, que era el lenguaje que usaba el Señor y que se usaba también en el antiguo pacto, ¿verdad? El arameo y el hebreo, que hay palabras que cambian totalmente el concepto. Por eso uno debe de usar muchas versiones de la Biblia, porque esa es la mejor versión. Pero la aramea es impresionante, hermano. Mire cómo dice Génesis capítulo 1 para entender lo que le estoy diciendo. Génesis 1:2 dice en esta versión aramea: y la tierra era caos y vacuidad. Quiere decir, la habían evacuado, habían sacado de ahí porque había un juicio de agua. Repito, y la tierra era caos y vacuidad, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, oiga esto, aquí lo dice literal, incubaba sobre la faz de las aguas. ¿Oyó? Incubaba sobre la faz de las aguas. Para aquellos que no saben qué es incubar, porque es importante también saber. Y a mí me impresionó cuando busqué en el diccionario contextualmente. Incubar es poner a un ave sobre los huevos para darles calor y asegurar su desarrollo. Mire, eso estaba haciendo el Espíritu Santo, como incubando. ¿Ah? También es sinónimo de, oiga, y esto me llamó la atención, de preparar un asunto secretamente. Mire, qué tremendo esto, hermano. También es preparar para iniciar el desarrollo de una tendencia, ideología o religión. Mire todo lo que es incubar. Y el Espíritu Santo estaba incubando, ve, esta como si fuera la tierra, estaba incubando ahí tremendamente, como para que, hermano, para que tuviera calor, ¿verdad? Y que después de ahí iba a desarrollarse algo tremendo, que estaba en el secreto de Dios.
Si usted nota, el Espíritu Santo estaba incubando, gestando o empollando sobre las aguas como una gallina sobre sus huevos. Lo hace. Ahora, el mundo en caos, ¿verdad?, pertenece, dijimos, a la tercera dimensión. Pero el Espíritu Santo que está aquí incubando sobre la tercera dimensión pertenece a la cuarta dimensión. ¿Entendió eso? ¿Ve? Aquí está el mundo, tercera dimensión. El Espíritu es cuarta dimensión. ¿Entiende usted eso? Está fuera y es fuera de la tierra. Lo tremendo es que del mismo modo el reino espiritual de la fe pertenece a la cuarta dimensión. Porque la fe no se aprende, como le he dicho yo a usted, en una escuela o en una universidad. El reino de la fe pertenece a Dios, es de Dios. ¿Me entiende? Y por ende está en la cuarta dimensión. ¿Por qué le digo esto? Porque el reino espiritual abarca la tercera dimensión e incuba sobre la tercera dimensión. Y eso es tremendo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya va a ver usted, tiene que ver mucho. Mire, lo fabuloso que yo estaba viendo es que por esa incubación o empollamiento de la cuarta dimensión del Espíritu sobre la tercera, fue creada la tierra. Y ahí fue que la clase de fe de Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Note que el Señor dice la palabra primero y pum, se hace. Luego, versículo 6, dijo Dios: sea una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y así sigue el capítulo, versículo 9. Y dijo Dios, la fe, la clase de fe de él, no llaman las cosas que no son como que ya estuvieran. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y aparezca lo seco. Y fue así. Y dijo Dios, versículo 11: produzca la tierra vegetación, hierba que den semillas según su género, y árbol frutal que dé su fruto sobre la tierra según su género, cuya semilla está en él. Y así fue. Versículo 14: y dijo Dios: haya luminares en la expansión de los cielos. Note que ahí empieza la clase de fe de Dios a operar tremendamente desde la cuarta dimensión, ¿no? En otras palabras, entonces, ahí podemos ver, hermano, cómo se origina un nuevo orden del antiguo, y la vida fue sacada de lo muerto, y la belleza fue extraída de lo feo, y la limpieza de las cosas que estaban sucias, y la abundancia surgió de la pobreza. Entonces todo fue creado bello, hermoso, por la incubación de la cuarta dimensión. ¿Qué es lo que le dije? Y dijo Dios esto, y dijo Dios lo otro, y dijo aquí y allá. Lo impresionante es que en cada ser humano, o mejor dicho, en cada ser humano, él es un ser espiritual, lo mismo que material. Note que usted me mira acá, pero yo tengo cuerpo, alma y espíritu. El espíritu y el alma son intangibles, no se pueden tocar. Entonces somos nosotros, hermanos, somos seres humanos, espirituales y al mismo tiempo materiales. En otras palabras, nosotros tenemos tanto la cuarta dimensión como la tercera dimensión en los corazones. Y esto es impactante porque la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón. Vamos a leerlo allá en Eclesiastés, escúcheme nada más, 3:11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, también puso eternidad en sus corazones, para que ningún hombre pueda hallar
las obras que Yahvé hizo desde el principio hasta el fin. Oiga eso, hermano. Esto quiere decir que el hombre no podrá entender todo el total de todas las obras de Dios por sus propios medios. Pero puso eternidad en el corazón. ¿Usted ha oído eso? Esa es cuarta dimensión. Esa es otra esfera. Eso sí, el hombre puede explorar, escucha, esto es muy importante, su esfera espiritual en la cuarta dimensión por medio de imaginaciones, sueños y visiones. Y ahí es donde se ha metido el hombre en camisa de 11 varas, cuando empieza a explorar su cuarta dimensión sin tener comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, pueden influir sobre la tercera dimensión, produciendo cambios en ella, dice el doctor Cho, porque él vive ahí en el Medio Oriente y es tremendo lo que está sucediendo. Entonces, los mentalistas, monjes o budistas, pueden naturalmente explorar y desarrollar humanamente a su cuarta dimensión, a su esfera espiritual. Es como seguir su propio espíritu. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas, mentalistas, budistas y todos, hermano, aquellos que están ligados a esa cuarta dimensión, con la cuarta dimensión diabólica, y seguir su propio espíritu. La Biblia lo dice claramente ahí en Ezequiel 13, versículo 3, dice: así dice el Señor de señores, ay de los profetas ignorantes que siguen el impulso de su espíritu sin haber visto visión alguna. Oiga, ¿notó? La Biblia Reina Valera actualizada dice: los que andan tras su propio espíritu y nada han visto. Quiere decir que hay gente que explora más allá. Entonces, estos que exploran su esfera espiritual en la cuarta dimensión logran una visión clara, formando cuadros mentales de buena salud, que es lo que ministran a la gente que llega a sus lugares. Lo impresionante es que pueden incubar esa buena salud sobre los cuerpos enfermos. Es que eso es lo tremendo y eso es lo que hacen. Entonces, por orden natural, la cuarta dimensión ejerce poder sobre la tercera dimensión, que son los cuerpos humanos, con ciertas limitaciones. Lo impresionante es que pueden dar órdenes y crear cosas porque Dios le dio al hombre poder sobre la creación. Es tremendo cuando esos tipos, hermano, usan su cuarta dimensión. Y ahí es donde suceden los milagros, las sanidades y todo lo que, hermano, se ha mirado. ¿Por qué? Porque ellos incuban esa buena salud sobre los cuerpos humanos. Entonces todos pueden desarrollar su interior, es decir, su cuarta dimensión, y obtener dominio sobre la tercera dimensión, lo cual incluye enfermedades y debilidades. Es tremendo eso. Claro, el peligro es que el no creyente, el que no tiene a Cristo, no tiene cobertura de la sangre de Cristo en la esfera espiritual. Y ese es el gran clavo. Por eso, hermano, es que ahora se entiende por qué nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en la esfera espiritual se mueve el espíritu de Satanás. Por eso es que nos cubrimos. Se mueve el espíritu de Satanás y el mundo de los espíritus negativos. Es impresionante. Aparte, incluso la mujer debe tener señal por eso dice también que la mujer debe tener señal de potestad, de cobertura, velo sobre su cabeza por causa de los ángeles, por causa de la otra dimensión. Ese es un misterio que a la mujer tiene que revelárselo, porque la Biblia lo dice bien claro. Lo tremendo es que las religiones y los grupos de brujería que pertenecen a Satanás hacen que su espíritu humano de ellos se junte con el espíritu diabólico y con la diabólica cuarta dimensión donde se mueve Satanás.
para incubar, ¿me entiende?, su reino. Lo tenaz que yo miraba es que al hacer eso pueden lograr dominio sobre sus cuerpos y sus circunstancias. Hermano, la pregunta, ¿no será que ese fue el poder de los magos de Egipto cuando pudieron repetir alguna de las señales que hizo Aarón y Moisés? Bueno, eso es tremendo. ¿Se acuerda de esa pelea, de esa lucha espiritual? Ahí se mira, mire lo que podían hacer los magos, los hechiceros y todos los orureros de ahí. En Éxodo 7, mire, yo se lo voy a leer. Dice, tal como dijo Yahvé, Moisés y Aarón fueron al faraón, y Aarón tiró la vara en el suelo en presencia de faraón y de sus nobles, y la vara se convirtió en serpiente. Enseguida el faraón llamó a los sabios y a los magos del país, y ellos también hicieron lo mismo, oyó, por medio de sus encantamientos, pues la vara de cada uno de los magos se convirtió en serpiente. Oiga usted, el mismo poder que estaba, hermano, funcionando con Moisés y Aarón, fue el mismo poder que funcionó con los hijos del diablo que estaban ahí. Porque ellos estaban en la cuarta dimensión también, usando, hermano, el poder diabólico de ahí. Y ya se dio cuenta qué tremendo es eso. O sea, es impresionante. El mismo milagro que hicieron los hijos de Dios, hicieron los magos de Faraón y los mentalistas y los hechiceros que habían ahí. Wow, a mí me impactó eso, Dios mío. Con razón ahora entiende usted por qué el montón de brujos y hechiceros y adivinos, hermano, hacen cosas extraordinarias solo que por el lado negativo, y la gente corre hacia ahí. Hoy que está de moda eso, hermano. Tantas religiones falsas que le ofrecen flores, que le ofrecen rosas, que le ofrecen pasar, tomar brebajes, pasar encima de un montón de cosas. Y la gente dice, Dios me sanó. Pero ese es un Dios falso. Ese no es el verdadero, porque ahí se está usando poderes de la cuarta dimensión diabólica. Ay, que eso es delicado. Por eso tenemos que tener, nosotros es mejor seguir a la palabra. ¿Por qué? Porque las señales deben seguir a la palabra, no la palabra a las señales. Entonces, esto nos muestra que nosotros podemos llenar la cuarta dimensión de nuestro espíritu con la cuarta dimensión de nuestro Padre, el creador del universo, y así podemos tener dominio de las circunstancias con la comunión con el Espíritu Santo. Por eso se le pide al creyente que ahora tenga comunión con el Espíritu Santo para entrar en esa cuarta dimensión y así de esa manera lograr, hermano, pelear las batallas, lograr ganar las batallas. Y así de esa manera que el Señor se glorifique con sanidades, con prodigios en medio de nosotros. Se nos pide que tengamos comunión con Él para poder, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, afectar las circunstancias. Es decir, si hay una circunstancia negativa, Señor, en el nombre de Jesús, te pones en comunión con el Señor y, hermano, es un poder tremendo. O sea, que si tú tienes esa comunión con Dios y te pegas a la cuarta dimensión del Espíritu Santo, Dios mío, hermano, las circunstancias negativas tú puedes frenarlas en el nombre poderoso de Jesús. Wow. En otras palabras, nosotros podemos llegar a ser altamente creativos y podemos ejercer gran control y poder sobre la tercera dimensión. ¿Me entienden? Podemos ejercerla a través de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ahora sabemos por qué en las religiones falsas hay señales y milagros. A través de desarrollar su espíritu
en la cuarta dimensión diabólica. Ellos desarrollan su espíritu en la cuarta dimensión diabólica y ahí es donde opera eso, aunque se van a ir al infierno después. Pero la gente busca eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia. La diferencia es que el espíritu que ellos tienen no es un espíritu con salvación. Es decir, estos que hacen milagros, señales y maravillas, y usted mira, no tiene un espíritu de salvación, ni siquiera les interesa salvar, sino hacer milagros, sanidades, porque sabe que la gente va a ir para ahí. Y ahí va la gente como mulo, como dice la Biblia, como mulo y el caballo sin entendimiento. Y cae y hermano, las iglesias se llenan. Iglesias falsas, claro que también hay verdaderas en donde Dios obra milagros, señales, maravillas. Innegablemente hay evangelistas maravillosos que son de Dios. Pero si usted se da cuenta, hermano, hoy más que nunca, ¡ala! Dios mío, la gente va detrás de, hermano, las señales sin importarles la palabra, sin importarles la enseñanza, sin importar de dónde tal vez está, hermano, haciendo eso, de qué dimensión, de la dimensión de Dios o de la dimensión diabólica. Por eso uno tiene que tener cuidado, incluso hasta quien le pone las manos, hermano. Por lo tanto, con todos sus milagros y sanidades, se van a ir al infierno. Y por eso ahora va a entender este versículo tremendo que le voy a citar ahora, que ya lo sabe usted, pero muy pocas veces ha tenido una explicación coherente, porque no la hemos entendido. Ahora sí la vamos a entender mucho más. Cuando dice así, oiga lo que dice: muchos me dirán, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera espíritus malos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow. Pero yo les declararé, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Oyó eso, hermano? En tu nombre le van a decir, hasta reclamándole en el cielo, hermano. En tu nombre echamos espíritus malos, más fuertes que los nuestros. En tu nombre hicimos esto. Wow. Y hoy usted sabe que el hechicero tiene la Biblia ahí, hasta de almohada se la pone al cliente que va. Otro le pone la Biblia, póngase la Biblia ahí. Y dice, no, dice la gente, si ahí tiene la Biblia, me mencionó a Jesús, me mencionó a Dios. Esa es la pantalla. Esta gente que está acá en el capítulo de Mateo 7 es gente que estaba ligada al mal espíritu de la cuarta dimensión y usaban usaban el nombre de Jesús solo para apantallar. Es como un anzuelo. Vio que las religiones hemos estudiado, ¿verdad? Acá, las religiones más sobresalientes, y la mayoría de ellas, usted ha notado, y me falta una, me parece que vamos a terminarla en el discipulado. Usted ha notado de que siempre usan el anzuelo de la Biblia. O empiezan con Jesús o empiezan con Dios y después le ponen su librito, hermano, su Biblia aparte. Empiezan con la Biblia para que la gente, como está asociada con la Biblia, caiga. Y el que es como el caballo y el mulo sin entendimiento, cae. Y después usan, hermano, ¿verdad?, unirse a la cuarta dimensión diabólica y empiezan a trabajar con la gente. Por eso, hermano, debemos ser cuidadosos, porque lo falso, que parece ser verdadero, se mueve así, imitando lo que se mueve en el reino de la fe. Es que eso es tremendo, hermano. Por eso es que la fe debemos de, hermano, hacerla crecer en nosotros. Pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe, Padre, la verdad. Entonces, yo voy a terminar para que usted pregunte.
Tratemos de entender el reino de la fe y prepárese porque se va a desatar una enorme bendición de salud, de liberación y de prosperidad en nuestra vida sin precedente bajo la guianza del Espíritu Santo. Bajo la guianza del Espíritu Santo va a ser tremendo, hermano, lo que va a suceder. Si entendemos cómo se mueve, cómo opera este reino maravilloso. Porque debemos de entender cómo opera, cómo funciona, para que así de esa manera podamos, hermanos, realmente ver qué tremendo es esto y cómo el Dios del cielo se glorifica, hermano, en esa dimensión. Entonces es muy interesante notar cómo lo hace. Entonces hay que entender bien claro que el reino de la fe pertenece a la cuarta dimensión. Amén. Bueno, vamos a orar y después, si quiere preguntar, levante su mano ahí y a ver si me ayuda ahí Lucas o cualquiera para que lleve el micrófono. Padre, venimos delante de tu presencia, pedimos que te glorifiques de una manera en especial, que en el nombre de Jesús podamos entender, Señor, abra nuestro entendimiento, abre el entendimiento a los discípulos, a los ministros, a los que oyen, a los que estudian estos mensajes, estas clases, que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte y así de esa manera entender lo tremendo que es esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.